Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema de interés colectivo en nuestra nación durante la pandemia, la educación a todos los niveles, afectados tanto el sector público como privado. Hay sus diferencias, desde luego. Todos los problemas que se están presentando ahora mismo los trataremos de aclarar con el actual gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, doctor Carlos Avillón, que ya está con nosotros. Un gusto saludarlo. Feliz noche, gracias por acompañarnos. Gracias, don Rosendo. Un placer estar nuevamente en su programa. Gracias por la invitación. Y sí, estamos muy interesados en abordar este tema porque es de suma actualidad, dada la situación en la que nos ha sumido esta pandemia. Bueno, estamos próximos, doctor Savillón, ya a tener 4 meses con suspensión de clases, algo que nunca en la historia de la educación moderna se había registrado, porque este periodo incluso es superior a las vacaciones que normalmente el sistema educativo público, la mayor parte de él, debemos decir, tiene en los meses de noviembre, diciembre, sobre todo diciembre y enero. Sí, justamente ya esto vamos sobre los 4 meses y la probabilidad de que regresemos a clases virtuales en el corto, incluso mediano plazo, está muy, muy difícil. Mientras la curva de contagio vaya tan acelerada como en estas últimas semanas, las probabilidades de regresar a clases presenciales están muy difíciles. Y muy difíciles porque, en primer lugar, el riesgo es altísimo, sobre todo en niños. Con adultos todavía uno puede tener un mayor nivel de control, como sucede, por ejemplo, cuando se va a los bancos, cuando se va a los supermercados, algunas tiendas que tienen todos estos protocolos de seguridad. Pero en el caso de las escuelas eso es bastante difícil. Primero porque hay que controlar a niños pequeños y estarlos controlando, que no se quiten la mascarilla, que se laven las manos frecuentemente, que no se acerquen uno al otro. Eso es una tarea muy difícil. Y yo creo que y la posibilidad de contagio también es muy alta. Entonces, los riesgos son tan grandes que lo más aconsejable es continuar de la forma virtual, aunque no es realmente virtual, es presencial vía internet, porque eso es lo que se está haciendo realmente. Y de repente los riesgos de esta manera son mucho menores, los costos también son mucho menores y las posibilidades de controlar la pandemia, la expansión de la pandemia, también son mejores. Entonces, por lo tanto, lo lógico es pensar que ante los riesgos y ante la no existencia de una vacuna ya, entonces en ese caso lo mejor es continuar de manera virtual. Y aquí no vale, doctora, aquello que nos han dicho los especialistas y que lo hemos escuchado de algunos sectores ligados a la educación, de que los niños, los pequeños no están tan expuestos a tener complicaciones si es que se contagian de COVID. El problema es que si se va presencial, pueden llevar ese virus a su casa, donde están los adultos, donde está el papá, la mamá, incluso los abuelos, y ahí puede encontrar ya una respuesta negativa en una población que sí es vulnerable.
Correcto, pero también se puede dar en el otro sentido, que de la casa Lo el lleve. niño lleve el contagio a la escuela y en la escuela pueda contagiar a más niños, precisamente por la conducta de los niños, pero también viene la posibilidad de contagiar a los adultos en la escuela, a los maestros y al personal. Entonces, ese es el otro riesgo también. Y por mucha inversión que se haga en medidas de bioseguridad, la posibilidad de impedir los contagios no es factible. Entonces, por lo tanto, las inversiones que usted tiene que hacer no se justifican ante la imposibilidad de controlar el riesgo de contagio que se puede dar en la escuela. Por esa razón, pero también hay otro elemento que hay que tener presente. Jamás una computadora va a sustituir a un maestro en el aula. En eso debemos estar claros. La educación vía internet o vía medios electrónicos es un complemento al trabajo que se hace en las aulas. El trabajo de un maestro en el aula es insustituible, porque no solamente es la transmisión de conocimientos, es que toda la formación de valores que el maestro hace con sus alumnos, todo eso no se puede sustituir con una máquina. Bueno, aquí nos habían dicho, doctor, de la posibilidad de ensayos, de ejercicios que se podrían implementar en septiembre. Pero dadas las circunstancias y estas exposiciones que hoy comparte con nosotros, debemos ir ya pensando que en el 2020 no tendremos clases presenciales y que el año terminará prácticamente con el servicio de traslado de conocimientos a través de la red. Pues mire, este es un criterio muy personal. En el caso mío, yo tengo 2 hijos en escuela y uno en universidad. Si yo veo que la posibilidad de contagio en la escuela es muy alto, entonces prefiero que mis hijos sigan siendo atendidos por medios electrónicos y no ir a exponerlos allá a la escuela, que probablemente ellos vengan y me contagien a mí y ya yo estoy en el grupo etario de alto riesgo por mi edad. Entonces, ante esas circunstancias, van a ser muchísimos los padres de familia que van a preferir continuar virtual y no enviar sus hijos. Esta preocupación va a desaparecer posiblemente cuando ya tengamos una vacuna, pero ya sabemos que las vacunas se están produciendo en otros países, que ya los países ricos ya han reservado esas vacunas para sus poblaciones. Así que a nosotros esas vacunas nos van a llegar a saber cuándo. Por esa razón es que, siendo razonables, siendo objetivos, entonces lo mejor es prepararnos para continuar este año, terminar este año de manera virtual, para posiblemente a inicios del próximo año, entonces probablemente ya podamos entrar en una mezcla, parte virtual, parte presencial, si las condiciones de la pandemia ya han bajado. Por eso leía hoy que un médico allí dice que cuando el porcentaje de contagio sea inferior al 30%, de repente entonces podríamos entrar a considerar vuelta a clases presenciales. Pero mientras esté en los niveles que está ahorita, que es superior al 50%, el contagio que se está dando, sobre todo en Tegucigalpa y el Valle de Sula, entonces yo creo que lo más prudente es continuar como lo hemos estado haciendo, que ya lo probamos, que sí se puede. Las escuelas bilingües, por ejemplo, ya graduaron ahorita en junio y pudieron terminar el año lectivo, tal vez no de la mejor manera, pero por lo menos un 70-80% del contenido del cuarto parcial logró desarrollarse. Y en las escuelas de febrero a noviembre, a pesar de que el Ministerio de Educación ha tardado en dar esos lineamientos oficialmente,
Yo sí creo que debemos pensar que lo más sano, lo más lógico y lo más seguro es continuar como hemos estado hasta finalizar el presente año lectivo. Doctor Carlos Avillón, esta fórmula que usted nos expone ahora mismo es de una aplicación general, incluye no solo la educación parvular, primaria, media, superior. Es para todos de esa manera, presencial bajo ninguno de estos sitios. Mire, es que todavía es una cuestión de debate, de estudio, hay diferentes opiniones. Yo estoy participando en la mesa de educación donde se está abordando para definir cuáles son las prioridades que en este momento debemos hacer para poder recuperar o para poder continuar con el trabajo educativo. Tanto a nivel escolar como en el nivel superior, la prioridad ahorita, la número uno, es capacitar a los maestros para que puedan tener un mejor rendimiento vía virtual con sus alumnos. Y eso es desde la universidad hasta el nivel de prebásica. Ahora bien, en los niveles de secundaria y en el nivel de universidad es más fácil y más factible trabajar vía internet, pero en el caso de los niños de prebásica y los primeros grados del primer ciclo, háblese de primero, segundo, tercer grado, pues es mucho más difícil. El maestro tiene que ser más creativo, tiene que tener mayor diversidad de actividades, porque en estos grados inferiores el aprendizaje es más haciendo. O sea, el maestro tiene que estar allí con el niño prácticamente de uno a uno, cómo agarrar el lápiz, cómo sentarse, cómo agarrar el cuaderno, qué es lo que tiene que hacer. Y en el caso de prebásica, por ejemplo, enseñándole a cortar, enseñándole a trazar. Y ese trabajo, ahorita a quien le toca hacerlo es en la casa al padre o a la madre de familia, porque ese vía videos es mucho más difícil. Sin embargo, sí hay aplicaciones en las que se puede hacer uso de ellos, pero obviamente el nivel de aprendizaje no es igual que si se está presencial allí, el maestro guiándole al niño, a ese chiquitín, guiándole la mano para que agarre bien el lápiz, para que trace bien las letras, para que pinte mejor. Todas esas cosas que son actividades manuales para el desarrollo del motor fino del niño, todo eso en esos grados es bastante complicado. Está con nosotros al banquillo el gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, Carlos Avillón. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Carlos Avillón. Hablamos hoy del tema educativo, de las dificultades que se están enfrentando durante la pandemia y la suspensión de clases presenciales. Ya veníamos con dificultades a nivel de país y nos vamos a enfocar ahora mismo, doctor Avillón, en el tema de la educación pública, porque no podemos desconocer los avances que se ha tenido en la educación privada y más allá en la educación bilingüe y trilingüe del país. ¿Cuánto vamos a retroceder a nivel de la educación pública con estas dificultades que nos está generando el COVID? Pues mire, el retroceso en los sistemas educativos del mundo, no solamente de Honduras. Por ahí, por ejemplo, vimos que Gran Bretaña calcula que ellos van a tener un retroceso de 10 años en su sistema educativo. En Estados Unidos, igual, un retroceso de varios años en su sistema educativo. Así que en el caso nuestro, esto al rezago que ya teníamos, esto nos viene a sumar más rezago todavía. De allí que por eso tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder salir adelante en los próximos. Tenemos que ponernos 3, 4, 5 años
para poder recuperar un poco todo lo que teníamos antes de la pandemia. Por el otro lado, el gran problema nuestro es varias deficiencias. Una gran deficiencia que tiene el sistema educativo en general es la baja cobertura de Internet que hay en el país. Y en el sector público se nota mucho más que en el sector privado. El sector privado, pues, como está concentrado en los centros urbanos normalmente, aunque hay centros urbanos en zonas rurales también, pero de todas las escuelas privadas que yo he tenido información, yo puedo calcular que un 90% de las escuelas tienen acceso a Internet, no de la mejor, pero tienen acceso. Y por el otro lado, en el caso de la educación pública, ese es un gran limitante. Pero hay Internet, pero aún aquí en Tegucigalpa, nosotros tenemos problemas de estabilidad de la señal. Que la señal aquí en mi casa, por ejemplo, cuando mis hijos están en clase, es frecuente que la señal se vaya. Y ese por un lado, pero por el otro lado está el problema de que los maestros, no todos, tal vez un 40-45% tengan una computadora para usarla. La gran mayoría está haciendo uso del teléfono y ese es un estudio que lo ratificó la Universidad Pedagógica con una encuesta que hizo en más de 31,000 maestros en todo el país. Entonces, ante la falta de herramientas, pues también esto se dificulta. De allí porque la aplicación más utilizada por los maestros y obviamente los alumnos y los padres de familia es el WhatsApp, porque a través del WhatsApp entonces se mandan cuestionarios, se mandan videos. Yo creo que es más útil el WhatsApp que el correo electrónico en ese sentido, pero obviamente no es lo mejor. Y además, no hay una plataforma que lo incluya todo. Aún las escuelas y colegios que tienen bastante plataformas robustas, ellos hacen uso de todas las aplicaciones, no solamente de una sola, porque no hay una aplicación que lo pueda abarcar todo. Bueno, usted me habla, doctor. Obviamente todas estas aplicaciones pues cuestan dinero. Hay versiones gratuitas, pero esa versión gratuita es de uso limitado. Por ejemplo, el Zoom que estamos utilizando. Hay el Zoom gratuito, solo 40 minutos y ya. Y solo 100 personas, pues por mucho. En cambio, si usted compra la licencia, pues ya puede tener hasta 500 personas conectadas y sin límite de tiempo. Sí, y justamente de eso, doctor Savillón, es bueno precisar para quienes están interactuando con sus alumnos, hablando de los docentes, que el nivel de conectividad para el que lo hace desde una plataforma móvil, desde un celular, para decirlo en el castellano normal de nosotros, es diferente a la de la computadora. A esto le sumamos los procesos de conocimiento, que unos docentes lo tienen mucho más avanzado que otros. ¿Cómo debe atacar esa área la Secretaría de Educación, el Estado como tal, para lograr un nivel de capacitación, si no óptimo, digamos adecuado, para que ese mentor le traslade al joven y al niño sus conocimientos de una manera más efectiva? Pues justamente en esta mesa que participamos, que ahí están todas las universidades públicas y privadas y la sociedad civil, el INFOP y todos estos sectores. Allí, en la última sesión que tuvimos la semana pasada, ya después de ver las presentaciones de todos los miembros, ya cuáles son las prioridades. Y por eso le decía que ahorita la prioridad número 1 es capacitación docente, tanto para el sector público como el sector privado. Y ya lo planteábamos allí, que las universidades deben estar ya trabajando en propuestas para capacitación docente. La Universidad Pedagógica ya tiene 1 o 2 diplomados listos que ya los puede empezar la próxima semana, si se quiere. La Universidad José Cecilio del Valle también tiene allí una plataforma estructurada.
La Universidad Nacional también expuso que lo puede hacer. El mismo Infoc dice que tienen cursos ya que se pueden implementar. Y luego han salido muchas ofertas de empresas privadas, por ejemplo, de organizaciones que también están ofreciendo capacitación. Pero en este momento, nosotros en la mesa de educación hablamos de tres cosas prioritarias ahorita que se deben ir haciendo ya. Primero es capacitación de los docentes. En segundo lugar, tratar de salvar el último grado de secundaria. ¿Por qué? Porque estos alumnos que se van a graduar son los que van a la universidad y las universidades están preocupadas, van a tener una baja en matrícula y esto nosotros ya estamos visualizando lo que va a haber una baja en la matrícula, pero si no se gradúan estos muchachos ahora a final del año, pues eso va a representar mayor pérdida para las universidades públicas y privadas. De tal manera entonces que hay que buscar las maneras de cómo los alumnos de último año logran concluir este año exitosamente. Por eso, con la Secretaría de Educación, en una comisión bipartita que tenemos, FENIEP Secretaría, elaboramos unos lineamientos para que las escuelas bilingües terminaran su año y se logró. Ahora tenemos unos lineamientos ya aprobados, solo falta que salgan publicados en la Gaceta, que espero, ya hemos esperado casi un mes, espero que ahora en esta semana salgan publicados, porque en esos lineamientos estamos diciéndole a las escuelas privadas cómo poder hacer con todos los grados, pero especialmente con el último grado de educación media, para que los muchachos puedan graduarse. Pero por el otro lado, la Universidad Nacional aplica la prueba de admisión. Entonces, le hacíamos la recomendación a la Universidad Nacional que debe programar la PAA, o sea, la prueba de admisión, que la debe programar allí por lo más tarde que se pueda, noviembre, diciembre o enero. Y además, como ya sabemos de antemano que estos muchachos de último año sobre todo van a ir con deficiencias, no por culpa de ellos, sino por las consecuencias de la pandemia, que si llegáramos a cubrir el 70, el 80% del programa de estudios de todas las asignaturas, pues estaríamos logrando algo muy, muy grande. Entonces, como va a haber esa deficiencia, entonces le planteábamos a la Universidad Nacional que vaya preparando cursos propedéuticos en las asignaturas que normalmente se incluyen en la PAA, como es matemáticas, física, química, biología, por los que van a ir a las ingenierías o a las STEM, que se llaman. Entonces, esa recomendación ya es prácticamente es unánime, que se le hizo llegar a la Universidad Nacional a través de su representación en la mesa. Y la otra cuestión fundamental también es salvar el primer grado. ¿Cómo hacer para que los niños de primer grado continúen siendo atendidos y puedan terminar el año lectivo? Porque salvar el primer grado es fundamental, porque el niño muchas veces la deserción escolar donde es mayor es justamente en el primer grado. Y si este niño no termina el grado, pues hay la posibilidad de que este niño no continúe en la escuela. Así que por lo tanto son las tres cosas prioritarias que hemos hablado ahorita. Luego se ha hablado también, ¿verdad?, de la cuestión de la conectividad. Incluso hay una mesa, son 4 submesas en el área educativa y hay una submesa que está tratando el tema de la conectividad. ¿Ya? Cómo hacer, cómo lograr que todo Honduras tenga conectividad por internet. Y aquí propusimos que Hondutel, que tiene toda esa red en todo el país, que cubre todo el país, en unión con la ANE, ¿por qué no logramos que Hondutel se dedique a proveer de internet educativo, así le llamamos, internet educativo a todo el país, para que escuelas, maestros, alumnos, padres de familia tengan acceso al internet en todo el país? ¿Y cómo? Pues ya se sabe que la señal de internet se puede transmitir por la red eléctrica del país. Y dado que la ENE tiene cubierto prácticamente todo el país con su red, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esa red eléctrica pudiera servir de vía de transmisión de la señal de internet a todo el país?
Muy bien. Está con nosotros el doctor Carlos Avillón. Abordamos el tema educativo esta noche en Al Banquillo. Vamos a la pausa y en breve seguimos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el doctor Carlos Avillón. Me hablaba de la prioridad de salvar el primero y el último grado. Sí. Con todas estas dificultades, doctor Savillón, que enfrentamos por la pandemia, han surgido iniciativas a destacar. El uso de estos sistemas de enseñanza a través de los medios de comunicación, la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, a través de sus canales líderes, Telecadena 7 y 4, Mega TV, Emisoras Unidas con Radio Centro, Radio Norte, Radio Caribe, Radio Choluteca, con una cobertura en todo Honduras, tendrá el traslado de diferentes planes educativos a todo nivel. ¿Qué tan fundamental van a resultar estos procesos, estos proyectos para ayudar a salvar el año? ¿Cuál es su visión? Pues mire, como iniciativa está bien. El problema de estos medios es que para que haya aprendizaje real, tiene que ser interactivo. Es decir, que usted como alumno está allá recibiendo la señal, sea por televisión, sea por radio, y usted tiene un cuaderno de trabajo, un libro en el cual, y yo estoy allá en la cabina y dándole instrucciones a usted. Vámonos al libro de estudios sociales, a la página tal, allí vamos a encontrar el mapa, vamos a hacer las siguientes actividades. Está el maestro dando instrucciones. Es decir, aquí la dotación del material va a ser fundamental para tener una interacción fantástica. Correcto. Si no hay material impreso, simplemente es como cuando usted escuchaba las novelas antes por radio, o que usted esté viendo un programa de televisión y usted solo está pasivamente viéndolo. Pero para que haya aprendizaje tiene que haber material impreso y eso es fundamental. Entonces, a mí me alegra saber que el ministro ha dicho que están imprimiendo cuadernillos para distribuirlos en todas aquellas áreas del país en donde no hay señal de internet. Si es así, pues es una manera de poder cubrir esa falta de cobertura que hay. Pero si solo es para enviar señales, si el niño lo escucha o no lo escucha, entonces no estamos haciendo mayor cosa. La educación bilingüe. Por eso es que el Instituto Hondureño de Educación por Radio, ellos tienen ese programa lo he escuchado a través de la Radio Católica, por ejemplo, pero ellos tienen una imprenta enorme y allí imprimen todos los materiales que los estudiantes de primaria, de secundaria reciben en su comunidad y en base a eso ellos están escuchando el programa y están resolviendo los problemas que el instructor le está dando desde la cabina. De esa manera podemos, repito, reducir el impacto negativo que está teniendo el no estar en el aula de clases de manera presencial. ¿Cómo está la educación privada y la educación bilingüe? Porque ya como aquí existe un proceso mucho más avanzado de años, lleva ventaja frente a la educación pública. ¿Cómo han llevado el mismo durante esta pandemia, doctor Savillón? Pues mire, los resultados, en principio hay centros educativos que desde hace varios años ya habían incursionado y ya estaban armados y equipados con plataformas virtuales. Por eso es que se suspendieron las clases, digamos, el 15 de marzo. Ya el lunes, estas escuelas ya dieron el cambio y empezaron a trabajar de manera virtual, ¿ya? Varias escuelas pudieron hacerlo porque ya venían trabajando de esa manera desde años anteriores. Es más, hay escuelas que incluso ya no están utilizando mucho el libro impreso y todo lo están manejando a través de sus plataformas. Es el alumno se mete a la plataforma de la escuela y ahí están los textos.
sobre todo los textos de inglés, ahí los encuentran, aunque también ya hay empresas que tienen textos en español y el texto allí está, ya no tienen que comprarlo físicamente. Pero hay otras escuelas, porque en el sector privado hay de todo. Hay escuelas muy pequeñitas y hay escuelas grandes. La gran mayoría son MIPYMES, están en la categoría de MIPYMES. Hay escuelas de 40, 50, 60 alumnos, como hay escuelas de más de 1000 alumnos. Pues obviamente, entre más grande una escuela, más recursos tiene, más inversión hace. Sin embargo, yo me asombro cuando encuentro escuelas pequeñitas y que sólidamente están atendiendo a sus alumnos con todas las posibilidades que tienen. Y ahorita, con las circunstancias, las escuelas entonces, en este momento, en vez de invertir en bioseguridad, como originalmente se estaba pensando, pues ahora están tratando de mejorar en mejores tecnologías e incluso, porque uno de los problemas que se ha detectado, por ejemplo, que los profesores no tienen computadoras, por ejemplo. Entonces hay centros educativos que han procedido a hacer la compra de computadoras y dársela al maestro financiada. Me la paguen tanto tiempo. ¿Por qué? Porque quieren que el maestro entonces desde su casa esté atendiendo de la mejor manera a sus alumnos. Así que nos vamos a encontrar de todo. Escuelas que están con WhatsApp, escuelas privadas y escuelas que tienen plataformas muy sólidas. Pero esas que no tienen, pues ya han hecho esfuerzos. Me consta de escuelas que hace 1 o 2 meses ya hicieron la inversión y están, porque una cosa que una escuela me preguntó, mire que yo no estoy atendiendo a mis alumnos, me dice, vía virtual, ¿qué puedo hacer? Dos caminos, le digo, o invierte y adquiere una licencia de una plataforma, o cierre, le digo, porque usted no puede estar esperando que le paguen colegiaturas si usted no está dando el servicio. Y este punto, doctor, que ya lo aborda, de las colegiaturas, porque este es el otro gran conflicto que se ha generado y que ha sido criticado por padres de familia o por responsables de niños, porque los cobros no han bajado, a pesar de haberse bajado la carga, de generar ahorros en parte, pero la mensualidad es la misma. Bueno, mire, en ese punto hay de todo. Hay escuelas, yo sé ya de 2 escuelas, por ejemplo, que ya estaban perdiendo dinero desde antes de la pandemia y ya decidieron cerrar mejor, ya le dieron el traslado a los niños, váyanse para otra escuela porque yo no voy a seguir operando. Y solo sé de 2, pero yo sé que más escuelas van a terminar 2 escuelas. ¿Y de qué nivel eran estas escuelas que cerraron ya por la pandemia? ¿Es MIPYME o es una escuela grande? Son MIPYMES. ¿Son de aquí, Ahora, de aquí de la capital? También hicimos una pequeña encuesta. Yo llamé a 10 escuelas, las categoricé micro, pequeña, mediana y grande. Y les pregunté, ¿qué capacidad económica usted tiene de cargar con la planilla mensual si los papás no le pagaran las colegiaturas o si la mora sería muy alta? El que mejor está, me dijo, podría soportar 3 meses. De allí, de 10, 1 me dijo eso. De otros 2 me dijeron, podría soportar 2 meses. El resto me dijeron, no, solo soporto 1 mes. Si más de 1 mes no me pagan, yo no puedo seguir porque no tengo capacidad de absorberlo. Entonces, en este caso, Rosendo, no es cierto que se están haciendo los grandes ahorros, como se lo dije ayer en el programa. ¿Cuáles son los ahorros que están teniendo las escuelas? No están ahorrando en electricidad porque el recibo que está llegando de EEH es el mismo como si las escuelas estuvieran ocupadas en clases. El recibo de agua sigue siendo el mismo. El recibo de vigilancia sigue siendo el mismo porque no pueden dejar de poner vigilancia en las instalaciones. El recibo de internet sigue siendo el mismo. Ahora, ¿cuál es el ahorro que están teniendo? Básicamente solo papelería. Ese es el único ahorro
real que están teniendo. Pero en el tema del ahorro, doctor, perdón, de la energía, ¿no siente que debería tener una intervención como federación? ¿Lo han planteado? Porque si la escuela está cerrada, es lógico que si hay un personal administrativo que atienda, habrá una generación de gasto, pero no en el término de tener abierto el campus. Y si esto se aplica efectivamente, debería ser trasladado a ese padre de familia en un ahorro, y sí que puede ser sustancial. Pues mire, puede serlo, pero realmente no lo es. Usted mismo como periodista sabe que EEH aplica la promedio de lecturas en miles y miles de consumidores. Las únicas escuelas que me han dicho que se han beneficiado de esto es las que les han puesto medidores inteligentes, que en ese caso sí les han cobrado realmente el consumo, pero la mayoría no están en ese grupo. Además, le quiero decir otro dato. Los servicios públicos en una escuela representarán tal vez un 10, 12, 15% a lo sumo, todos los servicios públicos. La gran carga de una escuela privada es la carga salarial. 65 a un 75% de los ingresos mensuales de una escuela son dedicados al pago de salarios. Esa es la mayor carga. Y aquellas escuelas que pagan alquiler es su segunda carga más importante. Y luego la tercera es el aporte al INPREMA, porque en el caso del INPREMA es el 15% de la planilla salarial que tiene que aportar como patrono al INPREMA. Así que son los tres grandes rubros, pues, en que se van los recursos que recibe una escuela. Ahora bien, todas las escuelas han hecho arreglos, les han dado facilidades. Lo que pasa es que los papás quieren descuentos de 50, 60, 70%. Unos señores que han andado allí desde el mes de mayo revolviéndose y diciendo que las escuelas están teniendo ganancias exorbitantes. No es cierto. Yo he sido administrador de escuela y yo sé que eso no es cierto. Entonces, hay escuelas que, primero, las que cobran transporte, las que yo sé, que me consta, estas dejaron de cobrar el transporte, porque es un servicio que no se estaba dando. Segundo, a los padres dejaron de cobrarles intereses moratorios por pago tardío. A quienes han presentado dificultades porque fueron suspendidos de sus trabajos, porque la empresa cerró, a eso las escuelas les han hecho planes de pago. Entonces, y para el próximo año, por ejemplo, de las escuelas que están ya matriculando ahorita, estas escuelas no elevaron la matrícula ni elevaron la colegiatura, mantienen los mismos costos de este año. Doctor, pero los costos los van a absorber las escuelas, porque lo que cuesta hoy una cantidad, el otro año no va a costar eso. Sí, así que hay facilidades, todas las escuelas. El padre que tenga una dificultad, que se acerque a su escuela. Doctor Savillón, sí, ¿le parece si hacemos una pausa? Porque esto es de mucho interés, por aquello de que ya arrancaron las matrículas y la flexibilidad que están dando a nivel del sistema privado para la continuidad de los que puedan, porque otros van para la pública. De eso nos habla después de la pausa. Ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo gracias a Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Ahora con más gigas adicionales. 3 días por 50 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Seguimos al banquillo con el doctor Carlos Savillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Bueno, estábamos en el segmento anterior hablando de las facilidades. Las matrículas han iniciado, me dice que no hay aumento. ¿Cuáles son las opciones que les presentan a los padres de familia? Bueno, lo que yo sé, y sé de varias escuelas bilingües que han ofrecido diferentes planes de pago, ¿verdad? Es más, si el papá puede pagar, por ejemplo, anticipado el año, le dan un descuento, depende de las escuelas. Si lo puede pagar en 2 cuotas, en 3 cuotas, en 4 cuotas, como pueda él, entonces hacen planes de pago.
La otra es que yo sé, por ejemplo, de una escuela que les dijo, si yo obtengo descuentos de mis proveedores, entonces ese descuento yo se lo voy a trasladar a ustedes. Y ahorita, para finalizar este año, lo hizo. Entonces, como repito, hay escuelas que tienen altos compromisos financieros y por lo tanto exigirle que me dé un descuento grande no va a poder, porque nadie invierte para perder. Estemos claros en eso. Claro, así como están las cosas ahorita, pues a todo mundo se le ha pedido comprensión, a todo mundo se le ha pedido que sea razonable con el cliente, en este caso el padre de familia, que hay que comprender la situación que se está viviendo y por el otro lado, prepararse para el otro año. Y por ejemplo, en el sector de prebásica, allí es donde posiblemente se va a dar la mayor cantidad de deserción, porque en prebásica hay 3 grados. El único obligatorio es el 3er grado, o sea, lo que hemos llamado kinder o preparatoria. Los otros grados no son obligatorios. Entonces, probablemente algunos papás no van a querer. ¿Y de cuánto es esa deserción? En mi casa, sí, doctor, ¿de cuánto es esa deserción que ustedes estiman? ¿Cuál es ese impacto que van a tener en salida de niños y de muchachos y muchachas? Mire, puede, así pensándolo por lo alto, puede andar entre un 20 y un 30% la deserción. ¿Y tienen actualmente? La matrícula en los centros privados en todo el país es de 301,000 y fracción. Entonces podemos tener una baja de unos 60 o 80 mil estudiantes para el próximo año. ¿Y la educación pública, lógico, es quien los va a recibir? ¿O de pronto escuelas de categoría MIPYME tendrán la capacidad para absorberles? Bueno, aquí va a ocurrir que de las escuelas que son más caras, es muy probable que muchos padres de familia se trasladen a escuelas más baratas. Y de estas escuelas, muchos van a saltar a la escuela pública. Eso es, además, ahorita anda por allí mucha onda del homeschooling, o sea, la escuela en casa, educación en casa, que en la ley está prevista. Hay un reglamento incluso para la educación en casa. Pero en la educación en casa es el papá el que tiene que ser el tutor, el papá o la mamá, o el papá paga a un tutor, pero tiene que estar matriculado en una escuela para que le valide esos estudios, porque ya han salido por allí. Yo vi ayer el anuncio de una Virtual Academy, dice, una academia virtual, pero tiene que estar autorizada por la Secretaría de Educación para que los estudios en este tipo de instituciones tengan validez. A nivel de la FENIEP, doctor. Alguien puede pensar en la educación en casa, lo cual es legal y es correcto y todo. Sí, y a nivel de la federación. De que la institución que le ofrezca esa opción esté autorizada por la Secretaría de Educación para ofrecer servicios educativos. Sí, doctor Savillón, a nivel de la FENIEP, ¿les han llegado reclamos? Por ejemplo, recibíamos hoy en las redes sociales de Televicentro y Emisoras Unidas quejas como la siguiente: quedé pendiente de un pago de 8.300 lempiras, una queja que llegó de San Pedro Sula. Ahora que voy a pagar esta cantidad, me dicen que lo que debo son 10.000 lempiras, nos señala la queja, porque están cobrando intereses. ¿Van a buscar una flexibilidad para que eso no se dé, dadas las circunstancias difíciles y el esfuerzo que padres de familia realizan para cancelar? Bueno, ese es el punto, ¿va? Que yo parto de lo siguiente. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Congreso Nacional aprobó mediante decreto diferir pagos de préstamos, de tarjetas de crédito sin cargos moratorios. Entonces, si los bancos están haciendo eso, si las emisoras de tarjeta están haciendo eso, si las cooperativas están haciendo eso, pues lo lógico, lo razonable y lo moral que yo debo hacer con mis clientes es lo mismo. Si a mí el banco no me está cobrando intereses moratorios porque estoy pagando atrasado, no pago cuando me toca, porque no puedo salir el día que yo debo pagar, pero el banco no me está penalizando, así que lo lógico es que yo no lo haga con mis clientes. Así que lamento mucho que esa situación se esté dando con
con ese padre de familia. Y se debe generar una flexibilidad en la escuela privada bajo el siguiente escenario, normalmente 10, 12, en algunos otros casos hasta 14 asignaturas. Hablo de la educación presencial. Sin embargo, bajo la educación virtual no se da esta misma cantidad de materias. Lo que se imparte a lo sumo es sobre 8 cátedras. Si vemos este planteamiento que le hago, ¿deberá bajar la mensualidad también y en vez de pagar, por citar una cifra, de una escuela, 10,000 lempiras, al bajar el número de materias, igualmente trasladarle esa compensación al padre? Bueno, ahí hay 2 puntos. El primero es, cuando yo contrato un servicio educativo con usted, por ejemplo, como papá, yo le digo y le doy el plan de estudios que vamos a desarrollar. Si son 10, si son 12 asignaturas, yo me comprometo con usted a darle esas 10 o 12 asignaturas, no menos. En consecuencia, yo tengo a los maestros, que ese es el segundo punto. Yo tengo una plantilla docente y yo tengo que pagarle a todos los maestros y no les voy a pagar por estar haciendo nada. Estos maestros tienen que estar atendiendo a sus alumnos, aunque sea 1 hora a la semana. Por ejemplo, la clase de educación física. ¿Se puede dar? Sí se puede dar, porque hay escuelas que lo están haciendo. El profesor de educación física indica qué cosas debe hacer, incluso grábeme el video y me lo envía para que ver que el alumno lo está haciendo. La clase de música igual. Todas esas asignaturas. Por lo tanto, el contrato de servicio que tiene la escuela con el padre de familia es darle, desarrollar el currículum oficial para el nivel o para el grado que sea. Así que yo no debo dar menos. Por eso, el Ministerio de Educación les dice en las escuelas públicas, solo concéntrese en las 4 materias básicas. Pero aquí tiene, pero aquí en este punto, doctor Savillón, tienen claros que al iniciar un nuevo año lectivo a nivel de las escuelas que llevan el sistema anglosajón, deberán ser muy puntuales los padres de familia y revisar qué sí se podrá y qué se deje en suspenso. Ok, la recomendación que hemos hecho a las escuelas es que, porque allá al inicio algunos padres de familia estaban cuestionando de por qué tenían que pagar colegiaturas completas cuando no se estaban dando clases presenciales. La situación es inédita, nunca lo habíamos vivido antes, pero entonces ahora las escuelas en sus contratos de matrícula están poniendo eso. La atención de su hijo va a ser en forma presencial, pero si las autoridades superiores suspenden las clases presenciales y debemos hacerlo vía virtual, igualmente seguiremos proveyendo el servicio. De tal manera, pues, que está cubierto el compromiso y la escuela lo hará de las 2 maneras y de las 2 maneras lo tiene que hacer. Gracias, doctor Savillón. Fuerte abrazo. Esta noche al banquillo el gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, Carlos Savillón. Por su sintonía, muchas gracias.